Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana Brenda Leiva de ANES Ciudad de México. Y como siempre vamos a empezar con una poderosísima oración que los invitamos a que nos acompañen. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, el programa que queremos compartirles el día de hoy lleva por título: Quien no tiene fe tiene un problema muy serio. Y los invitaríamos a que nos demos el tiempo de leer y poder comprender este libro de los Hebreos. En Hebreos 11 se nos habla de los héroes de la fe. Se nos habla de un Abel, que su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Se nos habla de cómo Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Pero se nos dice también algo muy importante, y no sé cuántas personas, mis hermanos, ignoran este texto importantísimo. Por eso yo los invito a compartir. En Hebreos 11 se nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y profundizando en lo que la palabra nos indica, es sobre todo recordar que la fe, del tamaño que la tengamos, tenemos la oportunidad, la bendición de aumentarla y pedirla todos los días. En el libro de Romanos, San Pablo nos habla y nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? El leer la palabra de Dios. Y también en el Evangelio de San Marcos 9 se nos enseña que hay que pedirla. Poder decir, que yo creo que sería una de las peticiones más importantes todos los días al levantarnos, es: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Porque sin fe, mis hermanos, ese es el problema, ¿sí? Esa es la seriedad. Y dice aquí en este libro de los Hebreos que precisamente todos estos gigantes que obviamente se nos ponen como ejemplo, y nos mencionan a Gedeón, Barak, Sansón, Jeité, David, Samuel, todos ellos, mis hermanos, la muerte física los encontró a todos firmes en la fe. Y eso es importantísimo, firmes en la fe. Y esta es la invitación de que podamos darnos ese tiempo
de leer este libro de los Hebreos, sobre todo en el número 11, cuando se nos habla de la fe. Y dice, por ejemplo, dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, porque había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues uno se acerca a Dios, y esto es importantísimo, uno se acerca a Dios sin antes creer, uno no se acerca a Dios, uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe. Esto es tan importante, ¿sí? Uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe. Fíjense qué importante, ¿sí? Y que recompensa a los que lo buscan. Y ese es un problema serio porque cuando no se tiene fe, ni se tiene interés en tenerla, porque pues no tienen la menor idea qué es tenerla, o no les interesa tenerla, o la rechazan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues es muy difícil agradar a Dios. Y también se nos dice que por la fe Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no se podían comprobar. Fíjense qué importante esto. Noé tuvo fe, creyó a ese Dios que le hablaba y le indicaba lo que tenía que hacer, ¿sí? Y nosotros, mis hermanos, ¿qué hacemos referente a esa importancia de la fe? ¿Sí? En este libro también de los Hebreos se nos dice lo siguiente, se nos aconseja lo siguiente, mis hermanos. Dice, cuídense de rechazar a Dios cuando habla. Cuando nosotros vamos a la palabra, mis hermanos, Dios nos está hablando al corazón. Dios nos está mostrando de qué forma y de qué manera nos ama. Y Dios nos está diciendo cómo esa poquísima fe que tenemos la podemos aumentar. Entonces dice en Hebreos 12:25, dice, cuídense de rechazar a Dios cuando habla. Dice, en efecto, sigue diciéndole la Escritura, si no se salvaron en esta tierra los que despreciaron al profeta, mas seguramente nos alcanzará el castigo si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Si nos desentendemos de lo que Dios nos dice a través de su santa palabra, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo. Ahora, ¿la fe es un don de Dios? Sí. Y Dios no se la niega a nadie. Y es un misterio de su gracia y es un misterio de la libertad en la que nos deja. No solo nos regala la vida, sino nos deja en una absoluta libertad, mis hermanos, para aceptarlo a Él o no. Nos deja en absoluta libertad para decir, creo o no me interesa creer. Y qué mal uso hacemos de esa libertad que Dios nos regala, ¿sí? Nos concede. Estaba leyendo lo que en algún momento expresó John Ratzinger, quien fue Benedicto XVI después. Esto es una homilía de él antes de ser papa. Y él decía algo importantísimo, y por eso el compartir, decía, quien no tiene oído tampoco puede hablar, porque sordera y mudez van unidas. Entonces habrá que aprender a comunicarse con Dios. Y el cardenal Ratzinger lo que nos decía es, si no tenemos oídos cuando se nos comparte la palabra de Dios, no prestamos atención,
pues raramente la vamos a aceptar y la vamos a compartir, ¿sí? Acordémonos, y se los hemos dicho en varias ocasiones, que el compartir estos programas de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad es una forma maravillosa de evangelizar. Ahora, hablando, meditando sobre la fe, y no crean que soy ajena a esto, al estar preparando este programa y estar yendo a diferentes predicaciones, citas bíblicas, pues recordé esos años en los que mi fe como persona, mi fe, Brenda, era lánguida. Si pensaba que la tenía, no la aplicaba en ningún sentido o en una mínima parte. Y el no tener fe y el no vivir la fe, mis hermanos, es una forma de rechazo a Dios. Es una forma de decir, no tengo tiempo. Y se lo decimos al dueño del tiempo. Leía algo que comentó un matemático, ¿sí? Porque en cuestiones de fe, él presentó y planteó las siguientes alternativas, sobre todo para las personas que todavía, por lo menos, se pueda lograr que despertemos su curiosidad en este tema de la fe, que una persona pueda autoanalizarse, a ver cómo es mi fe, qué tanta fe tengo, qué hago con mi fe, cómo me doy cuenta si tengo o no tengo fe. En otros programas les he compartido lo que en algún momento nos decía el padre Tomás Forres en un retiro, que la fe, y lo he repetido y ojalá que ustedes también lo puedan compartir. Primero que en el día, mis hermanos, en el día que el Señor nos permite vivir, nos levantamos, damos gracias por el día y vivimos diferentes circunstancias en las cuales yo o aumento mi fe o mi fe viene de bajada. Y esto tiene que ver con mis acciones, mis decisiones, lo que hago o dejo de hacer, o cuando pongo mis prioridades sobre las prioridades de mis hermanos, sobre las prioridades de Dios, ¿no? Entonces, por eso el padre Emiliano, el padre Tomás Forres, sacerdote carismático, que en paz descanse, porque les digo que en paz descanse, no tengo la certeza que murió, pero cuando tuve la bendición de escucharlo, él ya tenía algo así como 89 años y de esto hace más de 20, ¿no? Entonces, él decía que la fe es como una escalera eléctrica, que ten la certeza que si tú no estás aumentando en tu fe, no estás subiendo, estás bajando, ¿sí? Que la fe no es estática, que en el día tienes la bendición de aumentarla o el descuido de que la fe venga de picada, como en algún momento decía el Padre también, que en paz descanse, de los apóstoles de la palabra, Flaviano Amatuli: tu fe va de picada, mi hermano, ¿sí? Y no te has dado cuenta. Bueno, entonces, leyendo, viendo, buscando, me encontré estas reflexiones de este matemático que él decía que sería bueno que meditáramos. Dice, si creo en Dios y Dios existe, pongamos atención, si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Y todo, mis hermanos, es una eternidad que la palabra en sí no refleja lo inmenso
de que es una eternidad constante en presencia de Dios, en esa patria celestial donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a existir el pecado. Ya vamos a tener y vamos a compartir con hermanos manjares suculentos. Todo va a ser felicidad, una eternidad. Por eso lo repito. Él decía, si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Pero la otra parte, que es la que nos interesaría también de compartir con nuestros hermanos, dice, si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Es una terrible realidad. Es encontrarme de la noche a la mañana que en todo lo que me negué a aceptar, a escuchar, a recibir, era cierto cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y desgraciadamente cuando no hay fe y no se procura o no se busca o no se tiene ni siquiera la curiosidad, pues vamos cayendo y vamos cayendo y vamos cayendo y vamos de picada, ¿sí? Y precisamente cuando se habla de los gigantes en la fe, ¿sí? Que la muerte los encontró a todos ellos firmes en su fe. Hay personas, mis hermanos, y les digo esto porque son situaciones que me tocó vivir años atrás. Tengo que reconocer y le doy gracias a Dios por las personas que se acercaron, las que me hablaron, las que me rescataron de mi ignorancia voluntaria, ¿sí? Y poderme interesar en las cosas de Dios, lo realmente importante. Hay quienes la fe no les dice nada, así de sencillo, y les puedes estar hablando y diciendo, y no les dice nada porque no pueden imaginar lo que es tenerla, la belleza de, como se nos hablaba también San Pablo, la certeza de que aunque no lo veamos, por ejemplo, al Señor, tenemos la certeza que está en la Eucaristía, ¿sí? Y que la promesa es que lo que ningún ojo ha visto, ni oído ha oído, eso es lo que Él nos tiene preparado a los que lo amamos. Hay otras personas, mis hermanos, que han tenido fe, en alguna etapa de su vida han tenido fe. Y esto lo refleja muy bien la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo habla de las semillas que se van sembrando, semillas de fe, dice. ¿Y cuántos las fueron perdiendo en el camino? ¿Y cómo las fueron perdiendo? ¿Cómo se pierde la fe, mis hermanos? Pues buscando principalmente satisfacciones humanas, ¿sí? Y se podrá disfrutar de muchas cosas, divertirse, ir, subir, bajar, porque su visión se encamina a lo que el mundo nos ofrece a todos. Y el mundo nos ofrece que hay que vivir el momento, el mundo nos ofrece y nos dice que eres primero tú y después tú. Y que la vida es corta y que hay que vivirla y disfrutarla. Eso nos ofrece el mundo, mis hermanos, ¿sí? Recordaba, traté, hice el esfuerzo, les confieso, de recordar, prometo que voy a buscar entre mis apuntes, pero no me vino a la memoria de un ateo muy famoso, que en los últimos momentos de su vida, ya estando muy enfermo, declaró estas palabras: quise creer en Dios y no me dejaron. ¿Por qué no lo dejaron? ¿Quién no lo dejó? ¿Sí? Ahondando en esta reflexión de estas palabras de este hombre ateo,
quise creer en Dios y no me dejaron. Pues él estaba rodeado de sus discípulos, a los que durante años convenció que Dios no existía. Y en el último momento, en el último, no sé, minutos de su vida, dentro de esa situación que se nos permite vivir y darnos cuenta que llegó el final, él pidió un sacerdote. Pero él estaba rodeado de ateos que él formó, y ellos se negaron a concederle esa petición de último momento, el llevarle un sacerdote. Bueno, prácticamente decían que ya estaba delirando, ¿no? Bueno, pues cosechas lo que siembras, mi hermano, ¿sí? Entonces, les prometo que espero encontrar ese apunte. Otra de las frases hermosas que encontré del Papa Benedicto XVI dice: únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. ¿Se acuerdan que hablábamos también programas pasados de una persona, otra vez no recuerdo su nombre, pero él nos hablaba de los estudios y la profundidad que él trató de llegar a ese momento y explicarnos que cuando una persona muere entra al no tiempo. O sea, ya el tiempo ya no empieza a correr como corre en la vida terrena, ¿sí? Y decía precisamente eso el Papa Benedicto XVI. Cuando morimos a este cuerpo carnal, es cuando realmente empieza tu vida en la eternidad, ¿sí? Y recordaba algo, porque hace poco escuché, y qué tristeza, ¿no? Escuché a una mujer que de hecho hace poco la nombran como muy inteligente. Omito el nombre por obvias razones, pero es una mujer a la que los medios de comunicación, estoy hablando de acá en la Ciudad de México en sí, la presentaron, yo nunca la había visto, pero la presentaron como una persona muy brillante, muy entendida, y se le estaba nombrando como secretaria de una nueva Secretaría de Estado. O sea, un puesto de esos que son los puestos más importantes después del presidente, vienen las secretarías de Estado. Y se le estaba nombrando a ella como una nueva Secretaría de Estado que se estaba formando para nosotros. Y la encontré diciendo, pero así, con toda su fuerza y su voz convencida, de que nosotros no hemos sido creados, que hemos ido evolucionando. Imagínense nada más, Santa Madre de Dios, que nos espera, ¿sí? De las personas que van a compartir este tipo de educación en nuestras escuelas. Y lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, es retomar y decir, compartir, porque no somos un producto casual y sin sentido, y para que nos traten de convencer que hemos evolucionado como el mono. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es el fruto de un pensamiento de Dios. Y la palabra de Dios es clarísima y se necesita fe, sí, para creer. Y el Señor se lo dice muy claro, y por eso hay que meditarlo. El sentido profundo de mi existencia, de mi vida, para qué vivo, a dónde voy, de dónde vengo. Y la palabra de Dios nos dice a través del profeta Jeremías, estoy hablando del Antiguo Testamento, nos dice estas palabras, que se aplican a cualquiera de nosotros.
dice el Señor a Jeremías, mis hermanos, si te lo dice a ti, mi hermano, mi hermana, me lo dice a mí, bendito sea Dios. Dice, antes de formarte, Dios Padre está hablando, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Cómo que no somos creados, que hemos ido evolucionando? Bueno, esas son las enseñanzas con las que la mente, que supuestamente quiere racionalizar todo, y no hay realmente un encuentro o un choque entre la razón y la fe. En la palabra de Dios están todas las respuestas, ¿sí? Y respuestas es que si yo tomo la decisión en ese libre albedrío que Dios me regala con la vida y me da esa libertad para vivir en pecado o vivir a como a mí me da la gana, tengo que entender que la Escritura en diferentes momentos o textos bíblicos pues nos revela que el pecado es una escritura de deuda que tú firmas contra ti mismo cuando decides vivir en pecado, ¿sí? Tú eres el único responsable cuando decides vivir en pecado. ¿Y qué es lo que más cuesta obedecer de la palabra de Dios? Yo recordé que estas palabras que nos dice San Pablo en Colosenses 3:13, dice, sopórtense y perdónense unos a otros. ¿Por qué nos dice esto San Pablo? Pues porque ya nos conoce Dios, lo que somos. Somos muy buenos para criticar y juzgar. No queremos soportar ni aceptar los defectos del hermano. Nos centramos en lo que no nos parece, pero soportarlo, aceptarlo y perdonarlo. Mi hermano, cuando tú tomas esa decisión de no perdonar, está firmando esa escritura de deuda. Lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar porque me hizo, me dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Pues tampoco tú me perdones, ¿no? Y no me interesa, no tengo fe, no creo que haya otra vida, no creo que vaya a tener yo un juicio personal, así que me voy a ir derechito a descansar. Desgraciadamente, eso se piensa, desgraciadamente. Ahora, un problema muy difícil para un creyente o un probable creyente, por llamarlo así, y por cuáles son las causas en las cuales la gran mayoría de los casos, aquellas personas débiles en su fe, que no se preocuparon por aumentar su fe, que no les interesó involucrarse con los hermanos y apoyarse unos a otros, vivir en comunidad, orar en comunidad, servir en comunidad. No les es difícil pasar estas pruebas que tienen que ver. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se nos dice, ¿por qué a los malos les va bien? Así, de plano. ¿Por qué a los malos les va bien? Porque identifico a tal malo, a tal persona que me consta que es soberbio, que es vengativo, que roba, ¿sí? Que miente, y lo veo muy contento y lo veo muy bien, pero ¿por qué les va bien a ellos? Sí, las respuestas todas están en la Santa Palabra de Dios. Y la Santa Palabra de Dios nos explica qué va a pasar con ellos. Su vida va a ser tan efímera como un parpadeo. ¿Y qué decir cuando una persona muere en medio del sufrimiento, la tragedia o el abandono? La gran mayoría de las personas, miren, se llenan su boca de satisfacción,
de poder reclamarnos en los velorios. Mira, ese es tu Dios. Ese es el Dios en el que tú quieres que yo crea. Ese Dios que ha permitido este sufrimiento, ese Dios que ha permitido este accidente, ese Dios que ha permitido esta tragedia. Y bueno, es como decir, ¿para qué me pides fe si no existe Dios? ¿Sí? Y la respuesta reflexiva, mis hermanos, que debemos, por eso la palabra de Dios nos enseña todo, es, si es verdad que Jesús, mis hermanos, esta parte hay que compartirla, si es verdad que Jesús, como yo creo, es el Hijo de Dios, entonces también tendríamos que preguntarnos, ¿qué hace Dios en una cruz? ¿A qué fue Dios a una cruz? ¿Sí? Y entonces podremos entender que Dios no ha permanecido ajeno al sufrimiento humano. Este es uno de los grandes misterios. Nosotros no podemos rechazarle a Dios. Tenemos que ir a la palabra para comprender el sentido salvífico del sufrimiento. Porque decía nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, aparta de mí este cáliz. Porque en ese momento Dios Padre le estaba pidiendo que cargara, mis hermanos, con tus pecados y los míos. Y cargando y haciéndose pecado, él que era el sin pecado, cargando esos pecados, fue a la cruz. Y en esa cruz nos dio la enseñanza más grande y más importante sobre el sentido salvífico del sufrimiento. Perdónalos, no saben lo que hacen. Se nos dice en el libro de Job, por ejemplo, cuando eso de que los malos, dice, la alegría del malvado es breve y el gozo del perverso dura solo un instante, ¿sí? Por aquello de por qué les va bien a los malos. San Pablo nos recalca y nos sacude con estas palabras en Romanos 8:18, cuando nos dice, sobre todo cuando somos débiles en nuestra fe, los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados, mis hermanos, con la gloria que se ha de manifestar en nosotros el día de que nos encontremos cara a cara con el Señor, ¿sí? Y entender que únicamente por amor Dios se convirtió en humano. Que Dios no es una teoría, ¿sí? Como muchos dicen, es una persona que se hizo hombre para encontrarse con nosotros. Recuerdo ante esta situación en una ocasión que estaba también en un retiro, el Padre, al querer explicarnos esta distancia enorme, a veces incomprensible, de lo que los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos, pues la misma palabra nos dice, mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Bueno, pues el Padre tratando de explicarnos todo lo que la Santa Palabra de Dios nos dice, que hagamos porque es bueno, que obedezcamos porque seremos salvos, ¿sí? Que ayudemos a nuestros hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Dice, mire, les voy a poner un ejemplo. Había una mesa ahí y nos dice, era una mesa redonda. Entonces, en esta mesa, el comparativo que les quiero hacer, nos decía el Padre, es, hagan de cuenta que yo soy Dios. Y en esa mesa armé y formé unas hormiguitas.
Y a esas hormiguitas le estoy poniendo para que se dirijan directitas a un lugar donde van a encontrar alimento, donde van a encontrar todo lo que ellas necesitan. Pero las hormiguitas son tercas en lugar de irse derecho, en desviarse para la derecha o en desviarse para la izquierda. Y ahí viene otra vez, yo que soy Dios, dice, las vuelvo a enderezar y las vuelvo a poner en el camino correcto. Y siguen en lo mismo, unos pasitos adelante y al rato otra vez agarraron para allá, otra vez agarraron para acá. Entonces decía el Padre, ¿qué hizo Dios Padre? Para que entendiéramos. Las hormiguitas que queremos hacer irnos a donde nos dan la gana. Se hizo hormiga. Dios Padre se hizo hormiguita. Por eso Dios Padre se hizo humano, se hizo hombre, para demostrarnos que como hombre sí podíamos nosotros cumplir lo que Papá Dios nos pide. Y como hombre en un cuerpo humano, fue a la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Qué difícil de entender esa parte. Y esa tumba vacía de Jesús, mis hermanos, es ante la cual todas las teorías racionalistas de la resurrección, pues se estrellan con pared, porque ninguna de las otras religiones que nos quieren guiar o nos quieren involucrar, ninguno de sus líderes, ninguno de los que formaron esas religiones, ninguno de ellos ha resucitado como lo hizo nuestro Señor. Luego, algo que nos golpea fuerte, es cuando nosotros, viene nuestra fe abajo, es cuando nosotros nos sentimos y nos encontramos con el mal, mis hermanos, pongamos atención, actuando a través de nuestros hermanos más cercanos, los que nos rodean, ¿sí? Nos encontramos con ese mal, ¿sí? Y es justamente cuando ese mal produce sufrimientos o situaciones que muchas veces son irremediables. Y dices tú, bueno, pues si tú dices que tienes fe y te estoy viendo cómo actúas, te estoy viendo quién eres realmente, ¿no? En alguna ocasión también nos decía un sacerdote, ay, es que somos antitestimonio, dice, es como la señora que sale de la iglesia, va diario a la iglesia, va diario a misa y de repente se cuenta con su amiga atea, ¿no? Y que su amiga atea le pregunta, ¿cómo estás? Y la viejita que va diario a misa le dice, muy mal porque me pasa esto. Santa Madre de Dios, díganme ustedes cuándo la va a convencer de que ella vaya a misa, ¿no? Y nos encontramos con esa bendición, ¿sí? En esto el sentido salvífico al sufrimiento de que ese Jesús resucitado, bendito Dios, le manifiesta una Santa Faustina. Por ejemplo, en la antigüedad, yo no sé si actualmente todavía lo hagan, pero en la antigüedad un número considerable de santos se flagelaban en su cuerpo, ofreciéndole a Dios su sufrimiento por la salvación de las almas. Pero a Santa Faustina, nuestro Señor le hace una revelación importantísima cuando le dice que para Él es más valioso una hora de meditación sobre su pasión que un año de flagelos en su cuerpo a sangre. ¿Y por qué nos quiere llevar nuestro Señor a meditar su pasión? Porque el sufrimiento de nuestro Señor era cargar con cada uno de nosotros, los de entonces, los de ahora y los de mañana, que seguimos pecando. Él sigue cargando, mis hermanos, ¿sí?
los que tenemos la bendición de tener hijos, pudiéramos comprender en una mínima parte, pero mínima parte, el dolor que debe tener Dios Padre al darse cuenta que hay un hijo que se aleja de él y que lo niega y que no lo escucha y que lo ignora, y hay ocasiones en que hasta se burla. El dolor de saber no solo que ya no lo va a ver, mis hermanos, sino que va a estar en un sufrimiento por toda una eternidad. No me cabe en la cabeza ese dolor de Papá Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? El estar sabiendo que vamos derechito a un sufrimiento eterno. Ahora, ¿cómo explicar o cómo decir, a ver, cómo está eso de que los malos les va muy bien? Bueno, vamos reflexionando, ¿sí? Precisamente en el libro de Isaías del Antiguo Testamento se nos dice algo que es muy palpable en la época que estamos viviendo, mis hermanos. Para los que quieran ir allá, leerlo y releerlo, está en Isaías 5:20, cuando dice, pobre de aquellos, y estoy refiriéndome a cuando dices por qué les va bien a los malos. Dice, pobre de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Y eso estamos viviendo, mis hermanos, actualmente, ¿sí? Se habla de los derechos, ¿sí? Y derechos para abortar, derechos para robar, derechos para ignorar y derechos para que no me vengas a molestar con que yo me involucre en algo de las cosas de Dios porque no me interesa. Las personas hasta se molestan, mis hermanos, cuando tú trazas de alguna manera de invitarlos, de hablarles, de aconsejarlas. Pero bueno, la misma palabra de Dios nos dice que nos hace un reproche si nosotros sabemos que están mal y no les hacemos la corrección fraterna, ¿sí? Y todos los días, como les decía, tenemos la oportunidad y la bendición de aumentar nuestra fe. Una de las preguntas que sería importantísimo hacerle directamente a las personas es esa, directamente. Ubícate, mi hermano. Dime una cosa, ¿tú crees que Dios existe? En la gran mayoría de los casos van a decir que sí, pero viven como si no existiera, ¿sí? Sus actitudes, sus omisiones son como si Dios no existiera. Ahora, ¿cómo responder a eso de por qué les va bien a los malos? Pues vayámonos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a la pregunta contraria, ¿sí? ¿Qué va a pasar contigo, mi hermano, mi hermana, si tú decides por lo menos despertar curiosidad, ¿sí? En ¿para dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros en el último momento? Y dice lo siguiente en el libro de Sabiduría 3:1 nos dice la palabra de Dios. Y esto es lo que anhelamos, deseamos que se pueda cumplir en nuestra vida, y deseamos y anhelamos que se pueda cumplir en la vida de las personas que amamos, nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hermanos, nuestros padres, tíos, primos, amigos. Cuando se nos dice que los justos con Dios vivirán. Eso es lo que va a pasar si nosotros somos obedientes, dóciles y tratamos de, como decía la Santísima Virgen María, ayúdenme
porque hay muchas almas que se van al infierno y caen al infierno como moscas porque no hay quien ore por ellas, quien repare por ellas, ¿sí? Y nos los dejó muy claro San Miguel Arcángel cuando se postra en Fátima, pecho en tierra, y empieza a reparar él también. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dice en el libro de Sabiduría 3, mis hermanos, porque eso es importante compartirlo. Las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Me detengo aquí. Los que no sean justos, mis hermanos, vivirán en un constante tormento. Santa Madre de Dios, eterno. Porque no tuve ni siquiera curiosidad por preguntarme si Dios realmente existía, si yo tenía fe o no la tenía, o cómo aumentarla, cómo llegar a ser una persona justa. Para los insensatos, así nos está diciendo la palabra de Dios, insensatos son los que viven, como les digo, pueden decir que creen, pero en sus actitudes todo niegan, de todo se burlan, ¿sí? Insensatos porque tienen otro tipo de prioridades, pensando que van a vivir, no sé, que les gusta 90, 100 años, y que entonces igual a lo mejor se acuerdan de preguntarse si Dios existe o no existe. Dice, para los insensatos, está refiriéndose cuando muere una persona siendo justa. Para los insensatos ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia. ¿Se acuerdan que hablábamos hace rato? De los que hablan y dicen, a ver, ¿dónde estaba tu Dios que permitió esta tragedia, que permitió esta muerte, permitió este sufrimiento? ¿Dónde estaba tu Dios? Y lo dicen, mis hermanos, eso es lo más triste, ¿eh? Con una alegría interna, como diciendo, no me vengas a hablar de tu Dios, ¿sí? Que permite el sufrimiento. Un Dios que después de 2000 años sigue cargando con nuestros pecados y sigue siendo crucificado porque seguimos pecando, mis hermanos. Ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia. Hay un momento donde San Pablo dice, y yo lo recuerdo, la primera vez que esta parte que les voy a compartir me golpeó, pero la pude comprender, la pude entender, fue cuando murió una persona joven, que tuve la oportunidad de conocer y que pues era una persona que vivía la vida en Dios y muere repentinamente. Recuerdo que cuando llego a ese lugar donde estaba siendo velado, me encuentro con otra persona que fue la que me acercó a este joven, y también un hombre de Dios, y yo me le quedo viendo. Estaban mis pininos, mis hermanos, en esto de querer comprender, aceptar y vivir y entender lo que es la vida en Dios. Pero bueno, tenía yo, ¿cómo decirles?, muchas dudas referente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces yo mis palabras fueron, pero pues, ¿qué pasó? Sí, así como que se murió, como que se accidentó, como que se, etcétera, que es lo que suele pasar sobre todo cuando hay una muerte repentina. Él se me queda mirando y me dice, Brenda, vivir es Cristo, morir es una ganancia.
Cuando hemos aprendido a vivir, mis hermanos, agarrados de la mano de la palabra de Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, nos dice, la muerte es una ganancia, porque vamos a pasar a otro plano del no tiempo, donde ya no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni envidia, ni soberbia. Santa Madre de Dios. Entonces nos sigue diciendo la santa palabra de Dios. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia y su alejamiento entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en la paz. Aunque según piensa la gente, aunque según piensa la gente, sufrieron muchos padecimientos, la otra vida estaba preparada para recibirlos. Amén. Por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó, mis hermanos, pues Dios los probó y los halló dignos de Él. Los probó como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal y los aceptó como víctimas consumidas por el fuego. En ese día de su visita, ellos brillarán y saltarán como chispas en un pajar encendido. Gobernarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los justos, mis hermanos. Esa es la respuesta para los que dicen, ¿por qué le va bien a los malos? Mis hermanos, así como ese momento donde la palabra de Dios nos enseña lo del rico Apulón y Lázaro, que gozaba de sus riquezas y sus comilonas, y llegado el momento, uno va para arriba y otro va para abajo. Esa es la realidad, ¿sí? Y ese ir para abajo es donde ya no hay retorno. Cuando ya hemos muerto, ya no hay forma de reparar lo que pudimos haber hecho, ¿sí? Mientras estábamos vivos. Después de la muerte, ya no se pueden hacer obras de misericordia, mis hermanos. Compartamos, reparemos y tratemos de vivir una vida justa, reconociendo que todos somos hermanos y que todos seremos juzgados. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Compartamos la santa palabra de Dios.